Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Iniciando un nuevo año y trayendo una palabra fresca para todos. Algo curioso, nosotros hablamos de diosidencias, no de coincidencias. Y el viernes, realmente, cuando me contactaron de la iglesia, me llamó mucho la atención porque en el momento en que me contactaron para que compartiera esta reflexión con ustedes, yo acababa de finalizar el mensaje de fin de año y de nuevo año que yo siempre suelo enviar a mis clientes relacionados, ¿verdad?, a mis colaboradores, y año tras año pues acostumbro a hacer un mensaje y enviárselo a todos. Yo diría que más de 1000 personas reciben el mensaje que año tras año yo preparo para ese día. Y cuando me llamaron, yo dije, ups, hoy es viernes y me están contactando, ¿verdad?, para que yo comparta esto hoy. O sea, 2 días después, ¿verdad?, el domingo. Pero prontamente, muy rápidamente reaccioné y reconocí que el Señor deseaba que yo hablara justamente de lo que pude plasmar en el mensaje de felicitación de inicio de año. Yo comencé ese mensaje de felicitación y se lo puedo confesar a ustedes como se lo confesé a todo el que lo recibió, diciéndoles que a mí me es muy fácil escribir, pero que este año me había sido muy difícil realmente como que me saliera cuál podría ser como mi deseo para los demás. Me fue bien difícil, quizás por cómo la pandemia nos ha impactado, ¿verdad? Quizás por todo lo que hemos vivido, pero la verdad es que me costó, y así lo expresé desde el inicio del mensaje. Pero en el momento en que lo estaba redactando para mis relacionados, clientes, colaboradores, pues tuve que pedirle al Señor ayuda y realmente le pedí al Señor que me revelara cuál debía ser mi deseo, mi gran deseo para todas esas personas para Año Nuevo. Y en ese momento el Señor me llevó a una retrospección, a pensar un poquito atrás. Y cuando eso me llegó, esa retrospección, pues lo que pensé fue, wow, en medio de esta pandemia y de todo lo que hemos vivido, ¿verdad?, toda esta aflicción, toda esta incertidumbre de casi 2 años, ¿qué hubiese sido de mí sin fe? Y esa retrospección realmente me sacudió. ¿Qué hubiese sido de mí sin fe en medio de todo esto, ¿verdad? En medio de todas las aflicciones, incertidumbre, ¿verdad?, desilusiones, frustraciones, en medio de todo lo que hemos experimentado durante casi 2 años. Y en ese momento me salió un eureka. ¡Eureka! ¡Wow! El Señor me reveló cuál debe ser nuestro deseo y cuál debe ser mi deseo para los demás. Y sí me lo reveló. Y entonces el mensaje fluyó muy fácilmente. Que se acrecente nuestra fe. Que se acrecente nuestra fe durante el 2022. Que la fe mía, la fe de cada uno de ustedes, la fe de sus seres queridos, la de todos, realmente sea incrementada, sea robustecida. Y cuando hice ese eureka, pues como que ya, ese es el deseo del 2022 para nosotros y para todos. El apóstol Pablo enseñó, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo dice en Hebreos 11:1. La fe es la expectativa segura de que las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Esa es la fe. Implica más que un sentimiento, implica más que una emoción, implica más que una mera ilusión. Y no es tan fácil exhibir fe. La fe nosotros debemos de ejercitarla porque es nuestro escudo,
es la que mantiene lejos al maligno, lo dice la palabra. La fe es vida, la fe es salvación, la fe sana, la fe da fuerzas, la fe hace posible lo imposible. La fe es la victoria que vence al mundo. Qué mejor deseo, hermano, para el 2022, que se robustezca nuestra fe, que se robustezca tu fe, que realmente sea mayor que la que es hoy. Y en ese momento yo dije, wow, pero está claro que mi deseo es ese para las demás personas y ahora para ustedes, mis hermanos. Pero hay dos cosas que después, ¿verdad? Yo empecé a reflexionar y dije, wow, ok, mi deseo es un deseo genuino para los demás, pero ¿qué pueden hacer los demás? Porque no quiero que se quede en un mero deseo mío para ustedes o para mí misma, sino que podamos realmente hacer algo para que eso se convierta en una realidad, ese incremento de la fe. Y esas dos cosas que yo les sugiero es, primero, pide tú mismo, cada uno de nosotros, pidamos más fe, porque la palabra en Lucas 17:5 dice, los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El versículo, justo ese versículo, confirma lo que dice en Efesios 2:8, que la fe es dada por Dios. Dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que podemos pedir más fe. Debe ser parte de nuestro clamor a Dios, el que el Señor incremente nuestra fe. Y en segundo lugar, aparte de pedir por más fe, ¿verdad? Porque dice que Él no las da, pero que también se le puede pedir más. En segundo lugar, otra sugerencia, que ejercites tu fe. La fe implica acción y poder. Muchos cristianos decimos que tenemos fe, eso es cierto. Pero cuando viene la tempestad, cuando vienen los momentos difíciles, cuando aflora el miedo, cuando aflora, ¿verdad?, la desilusión, cuando vienen las carencias, cuando nos sucede algo que realmente nos sacude, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de empleo, quizás algunas situaciones económicas, enfermedades. O sea, la verdad es que ahí nos dejamos arrastrar por la desesperanza. Y la fe se debilitó y se fue a pique. Y Dios realmente hace su parte, hermanos, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que tiene que ver con nosotros. Dios nos ha otorgado a cada uno, y lo dice la palabra, una medida de fe. Pero nosotros debemos construir sobre esta medida que ya Dios nos dio y tenemos que seguir pidiéndole más. Y mientras tanto debemos hacer cosas puntuales para robustecer esa fe, para desarrollarla más. Hermanos, en el 2020 ejerzamos nuestra fe. Vamos a ejercitarla, exhibiendo esperanza, exhibiendo esperanza. Me dio mucha gracia que mientras preparaba la palabra, recibí un mensaje de mi hermano Milton que decía que los cristianos pesimistas no están confiando. Hay muchos cristianos pesimistas, hay otros que son optimistas, pero el cristiano pesimista no está exhibiendo fe, no está demostrando que confía. Y realmente me hizo mucho sentido cuando leí ese escrito de Milton, porque es cierto. Pregúntate tú a ti mismo, ¿cómo tú vives tu día a día? ¿Tú exhibes optimismo o tú exhibes pesimismo? Porque si tú eres una persona pesimista, no estás exhibiendo fe. Estás siendo desconfiado, desconfiada. Ahora, si tú eres una persona optimista, entonces realmente estás demostrando que vives por fe. Y para este 2020, mi llamado es, 2022, perdón, mi llamado es a que ejercitemos la fe.
Y hay 5 puntos que quiero compartir contigo porque a mí me han servido. No los saqué de ningún sitio, los saqué de mi experiencia propia. Primero, debemos de plantearnos metas. Yo te sugiero que tú te plantees metas, pero retadoras, no cualquier meta, no. Piensa en los sueños que tú has venido posponiendo hace años. Este es tu año. Plantéate metas dignas, pero metas retadoras. Piensa en grande. Mete los pies en el agua y cree, porque si crees no te vas a hundir. El Señor mismo así lo dice. Número 2, sé generoso. Óyeme, ¿cuántas personas que cuando están en aprietos no dan nada? Ay, no, porque imagínate, los tiempos no están para dar. Sé generoso, esa es otra de mis recomendaciones, de mis sugerencias, porque la palabra nos insta a dar, aún en tiempos de las vacas flacas. Debemos dar, debemos ser generosos, porque si confiamos, sabemos, ¿verdad?, que hay una ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha, que el que da recibe. Y que el Señor dice que si nosotros creemos, Él es galardonador, o sea que Él nos recompensa. Número 3, obedece a Dios, aunque tus acciones parezcan absurdas, parezcan descabelladas. Obedece a Dios. Óyeme, si tú tienes fe, hay cosas que los demás van a ver como absurdas, que tú la vas a hacer y los demás van a decir, ah, no, pero es loca que está o es loco que está. Pero es una manera de nosotros exhibir fe. Yo recuerdo hace unos años que Bruno y yo, mi esposo, teníamos una situación muy difícil con un negocio que había quebrado y era un negocio entre socios, ¿verdad? Nosotros éramos socios minoritarios y la otra pareja eran los socios mayoritarios. Y se dieron muchas situaciones feas, difíciles, y Bruno y yo tuvimos que buscar un abogado y duramos muchos meses con un abogado de mucho renombre de aquí porque íbamos a demandar a esas personas porque había mucho dinero de por medio. Hermanos, el día que llegaron 7 demandas para que Bruno y yo la imprimiéramos y firmáramos las demandas, yo le dije a Bruno, yo no las voy a firmar. Nadie entendió por qué nosotros no demandamos a esas personas y nos quedamos sin un centavo después de un negocio de alrededor de 10, 12 años juntos que habíamos levantado, muy próspero por un tiempo y luego, bueno, en declive. Nadie entendió por qué nosotros echamos las demandas para atrás. A veces tenemos que actuar en fe y accionar, aunque nuestras acciones parezcan descabelladas, porque eso fue un acto de fe. ¿Quién es nuestro juez? No es aquí en la tierra, es allá arriba que se está obrando. Y nosotros no firmamos, tuvimos que pagar al abogado todo el tiempo y toda su gestión. Pagamos mucho dinero porque realmente teníamos varios meses trabajando el caso con ese abogado. Y nada, pagamos el dinero que tuvimos que pagar, la factura, y nos quedamos sin demandar a nadie. Y el Señor ha retribuido eso, hermanos, yo no sé cuántas veces, eso que nosotros creímos que perdimos, no sé cuántas veces. Entonces, actuemos en obediencia a Dios, creyéndole solo a Él. Aunque nuestras acciones parezcan a los ojos humanos descabelladas. Número 4, arriésgate, toma decisiones prudentes, atrévete a dar pasos confiados hacia la consecución de tus metas, hacia la consecución de tus sueños. ¿Qué es lo que tú has querido lograr que no has logrado aún? Terminar una carrera, cursar una maestría, tener tu propia casa, comprar un solar para construir en un momento dado, cambiar de empleo y tener un empleo más digno, lo que sea, hermanos, arriésgate, toma decisiones prudentes y da pasos confiados y firmes hacia la consecución de eso que tú quieres. Y en quinto lugar, da gracias a Dios
anticipadamente, sin que los resultados aún se vean. Empieza a dar gracias a Dios por eso desde ahora, aunque no se vean aún los resultados. Gracias, Señor, por lo que es y por lo que aún ha de venir, por lo que aún no es, por lo que aún no veo, pero que sé que tú estás cuajando. Dar gracias anticipadas al Señor por todo lo que ha de venir. Hemos escuchado muchas veces que la fe es como un músculo, y eso, ¿verdad?, no es nuevo, que si se ejercita, crece y que se fortalece, pero que si se mantiene inactiva, pues se debilita. Entonces hay maneras en que nosotros podemos nutrir nuestra fe, sobre todo oyendo la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También compartiendo nuestro testimonio, escuchando los testimonios de los hermanos. Hay muchas maneras en que nosotros podemos realmente ejercitar ese músculo de la fe. También repasando y recordando lo que Dios ha hecho por ti. Eso es una manera, porque a veces nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces esa es una manera, repasar lo que el Señor ha hecho antes, en el pasado, por nosotros, por nuestras familias. Finalmente, recordemos que la fe activa el poder de Dios. Dios no va a hacer que tú caigas en vergüenza. Si tú te lanzas y pones el pie en el agua, creyéndole a Él, Él no te va a hacer caer en vergüenza, porque la fe activa el poder de Dios. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradarle, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Dios realmente recompensa a aquellas personas que ciegamente dan pasos firmes con fe, creyendo que Él lo va a hacer. Creyendo que Él lo va a hacer. Yo recuerdo hace muchos años en La Pina, cuando todavía estábamos en La Pina, estoy hablando de, no, quizás más de 10 años atrás, el pastor hizo un llamado y dijo: vamos a orar. Todavía ni se pensaba que íbamos a estar aquí. Vamos a orar para que el Señor les dé a ustedes tanto que ustedes puedan donar $1,000,000 para la iglesia, para el templo. Estábamos soñando, ¿verdad? Ni pensar que íbamos a estar aquí en ese tiempo. Y orábamos: Señor, dame para yo poder donar $1,000,000. ¿Y saben qué? Muchos hermanos que creyeron, incluyéndonos a Bruno y a mí, fuimos galardonados por el Señor para poder hacer eso, y lo hicimos. Mucho más que eso, porque el Señor, cuando tú le crees, Él recompensa la fe y no te permite caer en vergüenza. Me gustaría que meditemos sobre nuestra fe mientras escuchamos esta canción que se titula La fe mueve montañas. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo.
plantéate metas dignas, pero también retadoras. Sé generoso. La palabra nos insta a dar aún en tiempos de vacas flacas. Obedece a Dios, aunque tus acciones parezcan descabelladas. Haz lo que Dios te manda. Número 4, arriésgate. Toma decisiones prudentes. Toma acción. Haz lo que tienes que hacer. No temas. Y número 5, da gracias a Dios anticipadamente, aún sin haber visto los resultados. Que Dios le bendiga, hermanos. Oremos. Dios, te doy gracias por mi fe y por la fe de mis hermanos. Susténtala, fortalécela, auméntala. No dejes que se debilite. Convierte su fe en su baluarte para su vida durante este 2022, para que en todo lo que ellos hagan, tú recibas la gloria como el gran dador. Amén y amén.